Va mi videocolumna titulada ¿Con Yunes o sin Yunes? Aprobar la reforma al Poder Judicial. Esa fue y esa es la cuestión. La aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial en el Senado fue objeto de muchísima polémica después de su votación. La comentocracia de la derecha se rasgaba las vestiduras diciendo una sarta de mentiras, las usuales y un poquito más de las que dice normalmente. Algunos analistas que simpatizan con la izquierda también se rasgaban las vestiduras. Me contendré para no ofender a estas personas, porque además no es mi intención hacerlo. Para que Federico Bonazo no me diga que cierto sector de la izquierda que aprueba la reforma al Poder Judicial se parece más a la derecha cuando estigmatiza a los críticos del régimen. Con todo respeto, Federico Bonazo, porque además respeto tus opiniones. Primero, analicemos cuáles serían los escenarios del desenlace de la reforma al Poder Judicial. Por supuesto, hipotéticos, porque como ya sabemos, ya se aprobó. Escenarios en los que sí pasa la reforma. Primer escenario. El Senado la aprueba con 85 votos a favor y la Suprema Corte la deja pasar, cosa tremendamente imposible porque en el máximo tribunal hay mayoría conservadora. Pero imaginemos que aprueban que la mayoría calificada se puede obtener con 85 senadores y dejan pasar el 0.30% de senador que haría falta. Bueno, pues ahí no hay problemas ideológicos ni de principios, porque el oficialismo no aceptaría el voto de un Yunes. Bien por los principios, aunque hay que decir que se pasaron 2 senadores del extinto PRD de este lado, que tampoco son blancas palomitas. Dejando eso de lado, bien por los principios, la izquierda queda con el plumaje blanco, impoluto. Segundo escenario. La reforma pasa con 86 votos porque Morena convenció a 3 senadores con razones y argumentos, y los senadores de la oposición dijeron que sí es necesaria la reforma. Los principios quedan intactos e impolutos. Pero ¿quién se iba a creer que verdaderamente se convenció a 3 senadores con razones y con argumentos? Nadie, absolutamente nadie. Y de vuelta a la polémica, la discusión y la crítica. Además, sinceramente, les pregunto, ¿qué senadores de la oposición están totalmente limpios? Bueno, mejor les pregunto a los simpatizantes de la izquierda que traen la navaja entre los dientes, ¿qué senadores aceptarían ustedes? Tercer escenario, el escenario que realmente pasó. Se aprueba con 3 votos extra de senadores de la oposición, incluyendo el de Yunes, y una ausencia, la del senador Barreda, de Movimiento Ciudadano. Aquí están los problemas, los verdaderos problemas. Profundizo. La primera crítica que considero con solvencia para detenernos a analizar es la de Lidia Cacho. Ella fue de las primeras en decir, oigan, esto está mal, y enumeró la serie de delitos imputados a Yunes, el padre, que no voy a decir en este video columna porque si los menciono me censuran en todas las redes sociales. Pero los delitos en los que presuntamente participaría Miguel Ángel Yunes son bastante serios. Lidia Cacho, en este caso, tiene toda la legitimidad del mundo para criticar la decisión, porque además ella fue víctima de Yunes. Después viene el rasgarse las vestiduras de los analistas simpatizantes de la izquierda, como es el caso de Hernán Gómez Bruera, que dice que el 11 de septiembre es la noche más triste para la 4T. Se pregunta si estamos ante el inicio de una deriva autoritaria, y él reconoce que es el discurso de la comentocracia de la derecha, y que si esto no es la toma disfrazada de un poder independiente. Como diría el presidente, un poder independiente, pero del pueblo, porque de independiente no tiene nada el poder judicial, más bien es el poder más dependiente del dinero con el que lo compran, dependiente de los oligarcas como el usurero Salinas Pliego para detener indefinidamente su pago de 63,000 millones de pesos en los tribunales y en la Suprema Corte, dependiente del crimen organizado para liberar con sabadazos a delincuentes,
dependiente para regresarle a familiares de narcos sus mansiones y autos de superlujo decomisados por la autoridad, dependiente de desbloquear las cuentas de García Luna y de infinidad de delincuentes de cuello blanco, dependiente de autoampararse a sí mismos para tratar de detener la reforma al Poder Judicial, dependiente de amparar a todas las empresas de energía eléctrica cuando ninguna de ellas se había amparado, solo una. ¿Esa es la clase de independencia que se perdería con esta reforma? Pues con razón, el pueblo de México le dio tantos votos a la izquierda electoral. Otro rasgarse de vestiduras se da con Carlos Pérez Ricard, pero dejemos ese punto para el final de este video. Segundo, escenarios en los que no pasa la reforma. Primer escenario, con 85 votos el Senado la aprueba y la Suprema Corte la rechaza porque les faltó el 0.30% de un senador para alcanzar la mayoría calificada. No hay problemas para la izquierda crítica porque se conservan los principios intactos, aunque el problema de los jueces corruptos y vendidos sigue igual en México. Eso parece no importarles. Segundo escenario, la reforma no pasa porque la izquierda electoral solo consiguió en las urnas 83 senadores, y no queremos violentar los principios éticos. Ni siquiera aceptamos a los 2 senadores del PRD y les decimos sáquense de aquí. Nosotros no aceptamos más que a senadores del movimiento desde que fue fundado. La reforma no pasa, no se viola ningún principio, se conserva la ética. Esperamos un año legislativo más para volver a intentar pasar la reforma al Poder Judicial. Pero como los prianistas no aceptan razones, no pasará en la Cámara de Senadores en este sexenio, y esperaremos hasta el 2030 a ver si se logra la mayoría calificada, ahora sí con los 86 senadores más la Cámara de Diputados, para conservar todos nuestros principios intactos. Por cierto, en este escenario, absolutamente ninguna reforma constitucional podría pasar. Absolutamente ninguna. Esos son los escenarios que puedo vislumbrar en el caso de la reforma al Poder Judicial. Sabina Berman escribió el domingo pasado que en caso de no conseguir un voto extra en el Senado, se habrían desperdiciado 35 millones de votos. Y tiene absoluta razón. En este tema tiene absoluta razón. Regresemos con el punto de Pérez Ricard, que resumo así. Alguien, en especial el presidente, tendrá que explicarnos dónde dejó los principios al aceptar el voto de Yunes y al proponer una reforma judicial que no resolverá el problema de la justicia en México. Y que ya no vendrá la inversión y se desaprovechará el nearshoring. Por cierto, ese es un tema de otra videocolumna porque ahora ya nadie critica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Al contrario, pero ese es otro tema. La cuestión aquí es, ¿se aprueba la reforma al Poder Judicial con 3 votos traídos de la oposición o no se aprueba? Pero no solo es la reforma al Poder Judicial, son absolutamente todas las reformas constitucionales que proponga la izquierda en el poder. Lo repito para que no quede duda. Se aceptan 3 senadores de la oposición o no pasa ninguna reforma constitucional. ¿Se dan cuenta de todas las implicaciones? Además del tiempo que habría que esperar, por lo menos 6 años, para volver a pedir el voto, para que ahora sí, en el 2030, se obtengan 86 senadores y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para lograr las reformas constitucionales, cosa que es muy, pero muy difícil. En este 2024, el pueblo de México logró una verdadera hazaña, que parecía casi imposible. Le dio lo que pedía al presidente López Obrador, el Plan C, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, 83. Habría que desperdiciar esa hazaña para dejar completamente limpias nuestras conciencias, para dejar nuestros principios total y absolutamente brillantes, y no aceptar a 2 perredistas y a un Yunes, o al nombre que digan y manden. ¿Quién es suficientemente limpio en el MacPrian para aceptar sus votos?
Recuérdenlo, son 3 votos y no solo uno. Alito Moreno, Paloma Sánchez, la exdiputada Soy Pluri y Augusto, Riquelme, Beltrones, Colosio Jr., Ricardo Anaya, Lili Telles. ¿A quién? ¿Quién en la oposición cumple sus expectativas? Como diría el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. En la política real, en la política absolutamente real, ¿cómo se le hace para encontrar senadores de oposición sin mácula, para aceptarlos a ellos y no a otros? Explíquenme. Además, aceptar 3 votos de la oposición no convierte a la izquierda en el PRIAN. Ellos son los que cambian sus principios y el sentido de sus votos, no la izquierda. Por supuesto que se debe atender a la crítica de buena fe y a la que no es de buena fe. Pero también es cierto que se puede argumentar en contra de esa crítica, y eso no significa que se estigmatice una voz disidente. Eso no significa que en lo personal apoye absolutamente todo lo que haga el presidente López Obrador, ni me descalifica para criticar con posterioridad alguna de las reformas que propuso en el paquete que entregó en este febrero. Lo único que me parece poco razonable es rasgarse las vestiduras. Eso sí, perdón, no me lo creo. Intentar hacer un bien mayor, en este caso, sí compensa el voto de 3 senadores de la oposición. Esa es mi opinión. Si quieres ayudarme en esta labor informativa, suscríbete, comparte y deja tu like.